Ya. Nuevamente en Iquique al Día, estamos en esta ocasión con don Damián Lo. Damián es un historiador que viene constantemente al programa. ¿Cómo estás, Damián? Bien, bien, Karim. Gracias. ¿Cómo te ha ido con el tema del Papa? ¿Cómo lo has visto en estos días? No, bien, mira, como todo tiene luces y sombras, como todo en la vida. Entonces, por una parte ha sido muy positivo para Iquique recibir una visita de un personaje del calibre del Papa, o sea, el jefe de la iglesia más importante del mundo. Fue muy significativo que él hiciera su misa en el espacio de Lobitos, que es el espacio que esperamos hacia donde crezca la ciudad y tengamos un nuevo Iquique más armónico, social e integrado. Entonces esas son cosas buenas, la alegría de los fieles católicos, que no fueron muchos en realidad, pero los que se animaron a ir a verlo, me alegro que hayan tenido la oportunidad, así que contento por esa parte. Y a ver, y justamente hablemos un poquito de eso. ¿Cómo sientes tú? Voy a apagar un poco el celular porque me hablan ahí por... ¿Cómo sientes tú que ha sido nuestra ciudad, nuestra región, como punto de visita, de encuentro, de referencia para muchas personalidades mundiales? Si tomamos en cuenta grandes personajes, no le estoy hablando que vino Don Francisco, que vino la Yuri, bueno, hay excepciones, que acá se hizo alguna vez el amigo siempre amigo con Antonio Bodanovich. No, estoy hablando de personajes mundiales que todo el planeta ha conocido y que han tenido importancia. Sí, se cambian de asiento. Necesitamos que nos cambiemos de asiento. ¿Por qué, oye? En vivo, ya. Ya, cámbiate. Sin reclamar, haga lo que le dicen las chiquillas. Ya, sigamos. Bueno, la verdad que hay... Espérate, pues entonces, bueno. ¿cuáles son los personajes, digamos, que han hecho esto? El Papa, que vino ayer, única vez en la historia, creo que el personaje más importante, en algún momento vino Fidel Castro, en algún momento del año 72. 71. 71, sí. Finales de 71. Sí, finales, noviembre me parece que fue. Sí, exactamente. Y luego fue Darwin, Charles Darwin. Claro. Que yo leí esa vez cuando, no que yo estaba en ese momento, pero leí que cuando vino describía los cerros, describía cómo era esta relación del desierto con el mar. Y luego me dices que vino una actriz que se llama Sarah Bernhardt. Exactamente. Mira, comencemos, démosle una vueltita a cada uno en línea cronológica. Bueno. Sí, me pillaste un poquito con la pregunta, así que los historiadores normalmente manejamos más procesos que fechas exactas. Ya. Entonces las fechas exactas siempre se pueden buscar en Wikipedia, la gente, o en Google puede poner Darwin en Iquique. Pero hablemos de otra cosa que realmente es el significado que tuvo la visita de él, Ya. si no me equivoco, en la década de 1840. Iquique en ese entonces todavía era una pequeña aldea, el salitre tenía un sistema de explotación muy artesanal. Ajá. Sin embargo, ya estaba sonando en distintas partes del mundo que había una riqueza que tenía un potencial interesante en Tarapacá y por eso también cuando este naturalista dio vueltas por el mundo, un naturalista muy importante, decidió recalar con su arco, el Beagle, si no me equivoco el nombre, y recaló en Caleta Molle. Caleta Molle, que donde está actualmente la Ballenera, era un pequeño puerto de salitre con un pequeño poblado hasta más o menos, hasta la década del 80 del siglo XIX que funcionó el puerto de Caleta Molle. Y por ahí subió él hacia La Pampa, utilizando los caminos, las rutas muleras que todavía son visibles. El zigzag que está en el Cerro Molle, que lamentablemente es un camino patrimonial muy importante, que una explotación, no sé, de carácter de arena, creo que hay debajo, claro. Ha destruido la mitad de ese camino sin saber la importancia que tiene, y las rutas muleras que se utilizan actualmente para los descensos en bicicleta. Entonces, por esos caminos que llevan hacia el sector de Alto Molle y hacia La Pampa, pudo Darwin conocer cómo era la vida, la temprana ocupación del desierto, y dejarnos algunos testimonios de cómo eran las tempranas explotaciones salitreras, cómo era el sistema de traslado con mulas, cómo funcionaba el salitre antes de la revolución industrial del ferrocarril y de las oficinas tecnológicas. Como producto de ese desarrollo industrial, Iquique fue uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico.
Y eso quizá lo ha vuelto a hacer desde la zona franca en adelante, pero es un dato muy interesante saber de que fue al menos entre 1883. ¿Tú piensas que tal vez falta de alguna manera algún tipo de difusión de estas personalidades que han estado en nuestra ciudad? ¿O sientes que hay mucha gente que simplemente no lo sabe, no se interesa en el tema, no lo estudia, no lo busca y punto? Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que Iquique Iquique siempre ha tenido un camino o ha tenido un poco, como dice el himno, una lucha entre progreso y retroceso. Ya. Entonces, la visita de personajes nos hablan de las distintas etapas de esa lucha entre progreso y retroceso económico, social, desarrollo urbano. Entonces, por eso es importante, creo que recordarlo, porque los iqueños a veces, quizás que no importa tanto el devenir de la zona franca, el devenir del puerto, sí son cosas que importan. Y como ejemplo de eso significa que en momentos de auge y crecimiento, en momentos de importancia, Iquique ha sido visitado por distintos personajes. Exactamente. Sin embargo, ¿no te parece que una de las más importantes fue el Papa? Efectivamente, yo creo que en orden de importancia, bueno, la actriz, como hablábamos, fue muy importante en su época. A final del siglo XIX ella visitó Iquique. Si tú la buscas en Google, fue uno de los directores pioneros del cine moderno en Francia. Trabajaron con ella, muy conocida. Entonces, su visita habla de la importancia que tiene el puerto del Salitre, que hasta 1910 fue uno de los puertos más importantes de Chile, tan importante como Valparaíso. Entonces, luego tienes la visita de Fidel Castro en el contexto del gobierno de la Unidad Popular, la Guerra Fría. Fidel Castro también es personaje mundial. Exactamente. Aquí no estamos diciendo si está bien, su forma de ver las cosas está correcta o no. Acá estamos diciendo que son personas populares, son personas que todo el planeta conoce. A eso nos referimos, no se hace bien o hace mal las cosas. Entonces, el contexto de la polarización de la sociedad chilena, todos los conflictos políticos, entonces él estuvo varios días en Iquique, estuvo un par de días en Iquique, también fue a La Pampa, fue a Victoria, compartió con los trabajadores, dio un discurso muy bonito, muy emotivo en su momento cuando conversó de la importancia de Iquique en la historia del movimiento obrero en Chile. Entonces tuvimos esa visita y luego en la actualidad del año 2000 en adelante seguro que la visita más importante ha sido la del Papa Francisco, que a mi entender quiso visitar la ciudad más emblemática del sur, Temuco, donde está todo el problema del conflicto mapuche y otros más. Y también quiso visitar la que a mi juicio es la ciudad más importante del norte, bueno, quizás el amor de Iquiqueño habla, la capital del norte, donde también tenemos distintos problemas. Por ejemplo, la migración. La migración yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos aquí, y cuando digo problema no me refiero que el inmigrante sea un problema, sino el problema es algo de lo que hay que ocuparse. El problema tanto del ámbito legal y el problema de la polarización política que sucede al interior de la misma sociedad chilena en torno al tema migrante. Entonces, eso provoca mucha segregación, exclusión, división, conflicto, y me parece que es razonable que la Iglesia Católica, que tiene este rol de mediar en la sociedad, alguna manera de reducir el conflicto social, un poco como cuando Juan Pablo II vino en el auge de las protestas populares contra la dictadura militar. Tiene un sentido eso, o sea, llamar a la concordia entre los habitantes de la sociedad, a la búsqueda de soluciones dialogadas. Entonces, un poco la presencia del Papa, como ellos se autoproclaman mensajeros de la paz, tiene que ver con eso. Oye, Damián, y justamente continuando con el tema del Papa, cuéntame esto de las encíclicas, que son de alguna manera cartas que desde el Vaticano van saliendo hacia el mundo, dando algunas directrices de cómo deberían ser los comportamientos de la humanidad. Efectivamente, mira, la verdad te voy a hablar desde la cultura general y un poco desde mi opinión personal. Yo desde el punto de vista académico jamás he trabajado historia eclesiástica, pero es inevitable abordar las políticas de la Iglesia porque es uno de los actores principales de la sociedad, lo queramos o no. Claro, finalmente no saben. Entonces las encíclicas siempre han tratado de responder un poco tardíamente, como se dice, a las situaciones que impactan en el mundo. Yo creo desde la primera encíclica que tuvo una repercusión de masas, la Rerum Novarum en el año 1891, formó los movimientos de católicos políticos de masas, la intervención de los curas en la vida de los trabajadores, tema de la Iglesia, mirar de cara a la sociedad. Luego, no sé, durante la Guerra Fría tienes un montón de encíclicas que básicamente marcan el alineamiento de la Iglesia Católica con el bloque liderado por Estados Unidos.
contra el bloque soviético, del bloque comunista. Claro, Entonces, claro. Y ahora último, la segunda encíclica me parece que publicó el Papa Francisco, Alabado sea, se titula en castellano, en latín no recuerdo el título, nos habla de la crisis medioambiental que vive el mundo. La crisis medioambiental. De hecho, sabes, Damián, para ti y para la gente les cuento que toda la gira que está haciendo el Papa por Chile y por Perú está siendo medida en materia de la huella de carbono que está significando. No tenía idea. Sí, Mira qué interesante. Sí, están midiendo qué es lo que significa en ese aspecto, porque estamos en un mundo en el que el medio ambiente ha cobrado total relevancia. Entonces el Papa básicamente en esa encíclica llama al diálogo entre ciencia y religión, apelando de que la ciencia efectivamente en los distintos debates y propuestas científicas que hay de reducción de la contaminación, tiene que tomarse en cuenta la religión, porque la religión tiene principios éticos y morales, no solo la cristiana, que supuestamente podrían ayudar a la gente a ser menos consumista, a ser más preocupada por el prójimo y el entorno. Entonces la ciencia no puede descuidar la religión, nos llama a un diálogo, a la concordia. En ese sentido el Papa siempre va a estar más con el diálogo pacífico de todos los actores involucrados en la contaminación que, no sé, un poblado haciendo barricadas en las calles contra una termoeléctrica. Entonces se entiende ese mensaje del Papa. Siéntense a dialogar y no salgan a las calles a quemar. Sin embargo, igual la iglesia igual parece que con sus encíclicas siempre va atrasada de la vida moderna. O sea, efectivamente, mira. O sea, tú sabes, las violaciones, las enfermedades por todos lados, y ellos que no se use condón, que no se use anticonceptivo. Claro. O sea, mira, te digo, viven en un mundo paralelo. La primera encíclica que mencioné, la Rerum Novarum del año 1891, ya llevaba el sistema capitalista llevaba generando una desigualdad brutal entre empresarios y trabajadores. Hay un montón de películas, por ejemplo aquí Subterra, cosas, que eso ya pasando muchas décadas al momento que la iglesia llamó a preocuparse del problema. Y me parece que el problema del calentamiento global, el problema del derretimiento de los glaciares, el problema de que muchas ciudades industriales se vuelven irrespirables, eso también ya lleva muchas décadas. Exacto. Antes de que un papa llamara de forma explícita, porque en la encíclica Francisco plantea que los papas anteriores también deslizaron el tema, pero es la primera vez que un papa se preocupa evidentemente del tema. El año 2000 fue como el segundo año de su pontificiado, si no me equivoco, cuando ya las crisis ambientales llevaban varias décadas presentes en la retina de la opinión pública. Ok. Damián, gracias por haber venido y por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Volvemos a conversar en otro momento. Disculpa, otro tema me parece súper interesante. ¿Me podrías dejar hacer una invitación? Sí, por supuesto. A ver, a esa cámara. A esa cámara. Estamos en la Casa de la Cultura de Iquique. Hemos venido desarrollando a lo largo del mes de enero un taller de historia regional. Ya vamos hoy día exactamente, buena, ¿no? Por nuestra quinta sesión de 9. Quiero invitar a todos a participar. Claramente tuvimos un montón de inscritos que van a recibir un certificado desde el principio del taller, pero eso no quita que puedan seguir participando. Hoy día, la gracia de este taller se trata de que las personas cada uno de un equipo de 9 investigadores está presentando investigaciones originales que están recientemente publicadas o prácticamente son inéditas. Hoy día a las 19 horas en la Casa de la Cultura vamos a tener un investigador, don José Torres, que nos estudió en detalle las genealogías de los habitantes de Pique de Matilla desde la fecha hasta la colonia. Entonces es un temazo muy interesante, así que todos invitados al taller de historia regional. Ok, gracias Damián por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ojalá que Karim. se llene ahí el... Sí, hemos tenido buena asistencia, okay. Así que bien. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día. Gracias, Karim, se pasó. Que estés bien igual.